Buenos días a toda la gente linda de Barranco Bermeja que nos ve a esta hora de la mañana, aquí en su sección jurídica Defiéndase con Ley, en su programa de Levante. Agradeciéndole a todas aquellas personas que nos han escrito a nuestras diferentes redes sociales del canal, solicitando temas de su interés y solicitando temas que pueden ser beneficiosos para usted en su vida cotidiana y que tal vez, aunque no tenga tanta trascendencia, para usted como televidente es muy importante. En reiteradas ocasiones nos ha sucedido que nos preguntamos, la cédula de ciudadanía, ese documento que está estipulado aquí en Colombia, ¿qué función cumple? ¿O cómo surgió ese documento aquí en nuestro territorio nacional? En los tiempos antiguos, sobre todo en la Grecia antigua, en la Roma, el hombre siempre buscó la forma de poder identificarse, la forma de poder identificar a las personas que vivían en determinado territorio. Evidenciamos cómo la historia nos muestra que los griegos y los romanos buscaban las formas más expeditas y más fáciles, aunque un poco dolorosas, para poder identificarse. Observamos cómo en esos países en la historia se marcaban a las personas con cicatrices. Así como las vacas las marcan con hierro, así se marcan a las personas para poderlas identificar. Se dice que en una época se utilizaba la técnica de la escarificación, que consistía en cortar, en herir a la persona, ya sea en la cara, en una parte de su cuerpo, con el fin de poder identificar a esta persona. Muchas veces se les cortaban las narices, se les cortaban las orejas o partes de su cuerpo para poder identificar plenamente a esas personas. Y es allí donde podemos tener la conclusión de que desde épocas primitivas el hombre ha querido identificarse, ha buscado la forma de identificarse. Pero ¿cómo nace esta situación aquí en Colombia? Pues obviamente desde la época de la República, cuando Colombia comenzó a conformarse ya como una democracia como tal, se vio los gobernantes vieron la necesidad de poder identificar a las personas con el fin de hacer los sufragios electorales, de poder hacer las votaciones. Y era necesario identificar a cada persona y obviamente estipularle que era nacional colombiano y que pertenecía a este territorio para poder ejercer los derechos como el voto. Es así como ante esta necesidad se comienza a identificar a cada persona, se comienzan a hacer unos censos con el fin de que las personas puedan tener una documentación o un documento que pueda servir de apoyo al momento de identificar a cada persona. Y el descubrimiento más importante en cuanto a la identificación fue la huella dactilar. En el momento en el que se descubrió la huella dactilar como mecanismo para poder identificar a las personas teniendo en cuenta la mismidad, es decir, que no existe una huella idéntica en el mundo. Y con base en eso, los gobernantes estipularon la necesidad de poder identificar a las personas plenamente. Es así como nace la cédula de ciudadanía en nuestro territorio colombiano, como una forma para identificar a las personas al momento de poder realizar su derecho al voto, de poder realizar los sufragios. Posteriormente, mucho más acá, ya se comienza a hablar de los derechos civiles y los derechos políticos de las personas, se comienza a hablar de nacionalidad, se comienza a hablar de la ciudadanía y obviamente se estipulan los derechos que cada persona tiene como ciudadano. Y es así como se le da la facultad, ya con la Carta 1991, a la Registraduría Nacional del Estado Civil para poder iniciar los trámites en cuanto a la cedulación y en cuanto a la identificación de las personas. Y se establecen ciertos documentos de identificación como el registro civil y la tarjeta de identidad. ¿Qué hace usted como ciudadano para obtener la cédula? Obviamente la cédula se le da a las personas que son mayores de edad, que tienen la capacidad jurídica y la capacidad para poder ejercer sus derechos. Tener 18 años, acudir obviamente ante cualquier registraduría ubicada en el territorio nacional, junto con su RH, es decir, con su grupo sanguíneo, llevar las fotos pertinentes y sacar ese documento que es importantísimo, puesto que el hecho de no tenerlo usted quedará como un indocumentado más. Y sabemos que las personas indocumentadas son aquellas personas que están al margen de la ley y que no han podido de pronto expedir ese documento de tal importancia. Documento que muchas veces lo votamos y lo perdemos. Al principio es gratis sacarlo en la registraduría cumpliendo con los requisitos establecidos, pero por segunda vez sí es necesario pagar una suma en un banco que oscila
entre los 35.000 pesos, y esa suma, al pagarla, obviamente se le dará su duplicado correspondiente. Es importante que usted como ciudadano tenga en cuenta que este documento es muy importante, pues es su documento de identificación y el que le permite ejercer derechos y obligaciones en nuestro territorio nacional. Volveremos a ver en una próxima ocasión aquí, en su sesión jurídica Defiéndase con Ley. Muy buenos días.